Es curioso cómo en nuestra vida, con gran frecuencia, queremos poner un poquito de orden porque las cosas tienden a desordenarse. Pues un armario, un cajón, y por lo tanto los hombres pensamos que de vez en cuando hay que poner orden en las cosas. Quizás lo que haya que tener y que poner orden, es más importante que todo, es en nuestra vida. Hay gente que para intentar tener una orden en su vida, lo que hacen es tener un plan. Le pasa también a Dios. Dios tiene su plan. No porque lo necesite, sino para que Él comparte con nosotros ese plan. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios tiene que ver con sus acciones externas. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios crea y por lo tanto nos hace partícipes de esa creación con su belleza, con las maravillas que ha creado. Esa creación se siente alterada y estropeada por culpa del pecado y el Señor intenta arreglar, en cierto modo, pues ese plan falló al principio por nuestra culpa y el Señor lo reanuda con la redención y ya por eso se encarna y tenemos esa vida de Jesucristo que durante 33 años estuvo con nosotros hasta que ascendió a los cielos. Por otro lado, también vemos que el Señor, una vez que nos ha redimido, que ha conseguido la salvación en la cruz para todos nosotros, piensa en dejar algo detrás de sí, que es la Iglesia. Y la Iglesia, por obra del Espíritu Santo, administra esa gracia, esos dones, esa vida de Cristo que Él nos ha entregado en la Iglesia. La recibimos a través de los sacramentos. Por eso cuando nosotros pensamos en poner orden en nuestra vida, en querer tener como un plan de vida, es decir, ¿qué quiero yo hacer con mi vida? Quizás lo más importante, quizás la meta es lo primero que hemos de definir. Yo quiero irme al cielo. Yo quiero gozar de la eterna gloria con Dios en el cielo. Para eso es necesario que sigamos un camino. Y por eso estas tres ideas de el deseo, el destino y el diseño son importantes. Yo primero tengo un deseo, y mi deseo es de felicidad, pero una felicidad que no solo dura un poquito, sino que quiero una felicidad que dure para siempre. Eso es lo que Dios nos promete, eso es lo que Dios quiere darnos, pero Él ha diseñado un camino para que nosotros vayamos y ese es el plan de vida, cómo nosotros andamos y recorremos ese camino. Es lógico que el camino para llegar al destino final esté quizás informado por lo más importante que sean los sacramentos. Los sacramentos que vamos recibiendo y que hay varios que se reciben, tres en concreto, que solo se reciben una vez, pero luego verdaderamente la vida sacramental, pues uno no se casa todos los días, aunque es un sacramento que si uno de los esposos fallece se puede volver a renovar. Pero hay sacramentos que solo se pueden recibir una vez, como son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. La unción de enfermos solo se puede recibir cuando estamos enfermos o gravemente enfermos. Y también, pues, viendo todo esto, los dos sacramentos que nos quedan, que se pueden recibir frecuentemente, son el sacramento de la confesión, que no hace falta confesarse todos los días, pero por lo menos cuando lo necesitemos, y siempre pues con una frecuencia pues lógica, que sea habitual, porque somos pecadores y al pecado hay que ponerle cota. Y sobre todo la Eucaristía, ese sacramento en el que nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y ya tenemos como dos pilares fundamentales que son sacramentos. A partir de ahí hay otras cosas que son importantes para tener un cierto orden. Por ejemplo, es tener un horario, saber a qué hora nos levantamos. Y como somos cristianos, cuando nos levantamos, tener un primer pensamiento para Dios. Quizás vencer esa pereza lógica que nos cuesta levantarnos porque estamos cansados, porque dormiríamos más, pero ese le llamamos minuto heroico, levantarse en punto a la hora, cuando nos llama el despertador o cuando nos avisan que hay que levantarse. Luego también ofrecer el día, darle gracias a Dios por ese nuevo día y ofrecerle el día, quizás con alguna oración que conozcamos o de algún modo simplemente con decirle al Señor, Señor, te ofrezco este día. Lógicamente,
A partir de ahí el cristiano debe dedicar un poquito de tiempo a la oración y pues cada uno debe de ver cómo puede con su horario y tener un rato de oración. Quizás es bueno tener uno por la mañana y otro por la tarde para que nosotros nos vayamos habituando a rozarnos con el Señor. Quizás junto a eso alguna lectura que nos ayude a meditar, pues algún libro espiritual que nos ayude cuando nosotros hayamos acudido pues también a ese acompañamiento espiritual que le llamamos ahora y que en cierto modo alguien con experiencia nos puede decir, pues ¿qué leo? ¿Qué libro me aconseja leer? Como siempre, y esto casi no hace falta ni incluso consultarlo, el libro por excelencia son las Sagradas Escrituras. Dedicar todos los días un poquito a leer la Sagrada Escritura, que eso nos va a ayudar pues mucho. ¿Esto qué va haciendo? Va haciendo que poco a poco en tu vida tú vayas acordándote de Dios minuto a minuto, hora a hora y que le tengas presente y en cierto modo lo que ocurre es que te conviertes como el rey Midas. Cuentan que el rey Midas pidió una especie de privilegio y el privilegio consistía en que convertía en oro todo lo que tocaba. Pues nosotros esto puede ser algo que hacemos con nuestro plan de vida. Estos pequeños parones que tenemos al día para hablar con el Señor nos ayudarán. Si junto con eso dedicamos algunas de nuestras normas de piedad para pues acudir al sacramento de la Eucaristía y visitar al Señor y luego también pues a la Santísima Virgen con el rezo del Rosario y del Ángelus o el Regina Coeli y luego un examen de conciencia por la noche, pues verdaderamente hemos salpicado nuestro día con un montón de cosas que las vamos convirtiendo en oro y creo que es muy importante que ese dirigir nuestra mirada a Dios cada día nos va a ayudar mucho para poder dirigirnos a esa meta final, que es lo que verdaderamente queremos, ir al cielo.